La madera podrida del piso cedió con un crujido sordo, hundiéndose bajo el peso de soledad. El grito se le ahogó en la garganta, mientras su pierna derecha desaparecía hasta la rodilla en un agujero de astillas, lodo y oscuridad. El olor a encierro, a tierra húmeda que no había visto el sol en décadas, subió de golpe, llenando la pequeña barraca. Estaba sola, a por lo menos 3 horas de camino de la carretera más cercana, en ese rancho miserable que había elegido precisamente porque representaba el fin del mundo. El lugar perfecto para que una viuda sin nombre desapareciera. Luchó contra el pánico, agarrándose de una viga del piso para no caer por completo. El dolor agudo en la espinilla le sacó las lágrimas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ayúdeme!, susurró al aire viciado. Con un esfuerzo que casi le disloca el hombro, aló la pierna. Salió cubierta de un barro negro y espeso, dejando a la vista el hueco, una caleta improvisada bajo el piso. Estaba temblando, no solo por el susto, sino por el frío que calaba en esas montañas. Se quedó mirando el agujero, respirando con dificultad. Había elegido esa barraca abandonada por su aislamiento. Hacía 8 años, cuando su esposo Javier, un piloto del montón, se perdió y los hombres del patrón le dijeron que se había robado una mercancía. Ella supo que era una sentencia, no una contra Javier, sino contra ella. Cuando el patrón cayó, la violencia no hizo sino cambiar de dueños, y Soledad, sabiendo que era un cabo suelto, se esfumó. Vendió lo poco que tenía y se enterró en vida en ese rancho que la guerra había dejado olvidado. Ahora, ese mismo rancho le mostraba un secreto. La curiosidad fue más fuerte que el miedo. Se arrodilló, metiendo la mano en la oscuridad húmeda. Sus dedos, acostumbrados al camello duro del campo, rozaron algo que no era tierra ni piedra. Era metal frío. Sintió el borde de una caja. «Virgen Santísima», murmuró. «¿Una caleta, plata, armas?» Usando un trozo de madera rota como palanca, removió la tierra compactada alrededor del objeto. Era una caja de municiones, de esas verdes del ejército, pesada y oxidada. El corazón le golpeaba el pecho con tanta fuerza que temía que los vecinos, a kilómetros de distancia, pudieran escucharla. Logró arrastrarla fuera del hueco. Estaba sellada, pero el óxido había comido parte de la cerradura. No necesitaba llave. Con una piedra que usaba para trancar la puerta, golpeó el cerrojo oxidado. 1, 2, 3 veces. El metal sonaba muerto. Al 5.º golpe, la cerradura cedió con un quejido metálico. Levantó la tapa con esfuerzo. El olor a humedad se intensificó. Dentro, envuelto en varias capas de plástico negro grueso, no había fajos de billetes. No había fierros. Había algo mucho peor. 3 libros de contabilidad de pasta dura, de esos que usaban los contadores antiguos. Con dedos temblorosos sacó el primero. El plástico estaba pegajoso, pero había hecho su trabajo. El cuero de la cubierta estaba tieso, pero intacto. Lo abrió. La primera página casi la hizo reír de puros nervios. Era una caligrafía pulcra, perfecta, detallando gastos mundanos. Arreglo portón Nápoles, nómina jardineros, comida hipopótamos. Pero al pasar las páginas, las entradas cambiaban. Bonificación Teniente Giraldo, vuelta a Miami, el flaco, gastos legales, doctor Ochoa. Eran las cuentas secretas, los pagos que no se podían rastrear, la verdadera nómina del patrón. Siguió pasando las hojas, sin respirar. Nombres de políticos que seguían saliendo en las noticias, empresarios que ahora eran dueños de media ciudad, policías que habían ascendido a coroneles. Todos estaban allí, con cifras exactas al lado. Entendió que lo que tenía en las manos no era una reliquia, era una bomba atómica. Pablo Escobar, desde su tumba, seguía teniendo el poder de destruir el país. Llegó a una sección fechada hacía 8 años, el año en que Javier desapareció. El corazón se le detuvo, y allí estaba. Javier, el piloto Mendoza. El nombre de su esposo, escrito con la misma caligrafía impecable,
y al lado una cifra que la dejó sin aliento, seguida de una sola palabra, subrayada 2 veces: traición. Se quedó paralizada. Así que era verdad. Los hombres del patrón tenían razón. Javier la había abandonado. La había dejado sola para que enfrentara la vergüenza. Se había robado esa plata. Sintió una oleada de rabia, una rabia fría que le quemó las lágrimas. 8 años llorando a un malparido traidor. Cerró el libro con fuerza, lista para tirarlo de vuelta al hueco y prenderle fuego a toda la barraca. Pero algo la detuvo. La cifra era demasiado alta. Javier nunca había manejado esas cantidades. Volvió a abrir el libro, obligándose a mirar de nuevo. Javier, el piloto Mendoza, traición. Y justo debajo, en la línea siguiente, una nota del contador. Pago final, liquidación por información. Recibe Tente Giraldo. El aire abandonó sus pulmones. El teniente Giraldo. El mismo policía que supuestamente había investigado la desaparición de Javier. El mismo que le había dicho con una sonrisa cínica que los pilotos así terminaban, o fugados o ahogados. No, Javier no había sido el traidor. Javier había sido la mercancía. Giraldo lo había vendido al patrón, lo había acusado de traición para cobrar la recompensa y quedarse con el puesto. El suelo de esa miserable barraca no le había revelado la traición de su esposo. Le acababa de revelar el nombre de su asesino. Si esta historia te está atrapando tanto como a nosotros, si sientes la adrenalina de soledad al desenterrar un secreto que puede costarle la vida, ayúdanos con tu suscripción. Queremos seguir contándote cómo el pasado de Escobar sigue enterrado bajo nuestros pies. 8 años atrás. El olor no era a tierra húmeda, sino a gasolina de avión y al perfume caro que Javier se echaba siempre antes de salir a camellar. Soledad lo estaba esperando en la sala de la Casa Buena, la que tenían en Laureles, esa que pagaron con la primera vuelta grande. Javier entró pálido, y eso no era normal en él. Javier siempre era risas, siempre el berraco del aire, el que piloteaba esas avionetas como si fueran bicicletas. Pero esa noche, el hombre que entró no era el piloto estrella, era un gadejo asustado. Se torció todo, Sole, se torció feo, dijo, soltando el maletín de vuelo en el suelo de mármol. Ni siquiera miró al niño, que dormía en el cochecito. ¿Qué se torció, Javier? ¿Se cayó una carga? ¿Lo están buscando? La voz de Soledad era un susurro urgente. Ella vivía en esa tensión. Ser la mujer de un piloto del patrón era vivir con el estómago apretado, sabiendo que cada despegue podía ser el último. Peor, dijo él, pasándose las manos por el pelo. No es la mercancía, es un sapo. Hay un tombo que me está jodiendo la vida. Soledad sintió que el piso se abría, igual que se abriría 8 años después. ¿Un tombo? ¿De la DEA? ¿Los americanos? Ojalá, mi amor. Ojalá fueran los gringos. Javier se rió sin ganas, un sonido seco. Es uno de aquí, un teniente, un tal Giraldo. Ese malparido me tiene cogido de las pelotas. Se sentó en el sofá de cuero, derrotado. La injusticia no era un conceito abstrato. Tiña nome e sobrenome. Ese gonorrea sabe de la ruta nueva, sabe de la pista en el Chocó, y me está pidiendo plata, Soledad. Me está pidiendo la mitad de la comisión. Pues désela, Javier. ¿Qué es la plata? El patrón tiene más que el hijueputa Banco de la República. Páguele a ese tombo y que nos deje en paz. No es así de fácil, Sole. Javier la miró, y ella vio el verdadero miedo en sus ojos. Si le pago, me convierto en el cajero de él, y si no le pago, me sapea al patrón. Me va a acusar de estar robando yo. Esa era la trampa, la armadilla. Estaba entre la espada y la pared. Giraldo no solo quería plata, quería una palanca. Quería que Javier fuera su informante, su esclavo. Y en el mundo de ellos, un sapo tenía una esperanza de vida más corta que un fósforo bajo la lluvia. Él me citó mañana, dijo Javier, que tengo que llevarle un adelanto, y me dijo que si no voy, él mismo le manda el recado a don Pablo, que yo soy el que está vendiendo la información a la competencia.
No vayas, Javier, no vayas. Vámonos. Soledad lo agarró de la camisa. Vámonos esta noche. Cojamos al niño y nos vamos para la costa, para Venezuela. Que se queden con la casa, con los carros. Empezamos de cero. Javier la miró con una tristeza infinita. Sole, ¿usted dónde cree que vive? No hay vámonos. La mano del patrón es muy larga. Y la de ese tombo también. Si corremos, somos culpables. Me cazan como a un perro. Esa noche no durmieron. Javier caminaba de un lado a otro de la sala, fumando un cigarrillo tras otro, mientras Soledad mecía al niño, aunque éste estuviera profundamente dormido. La presión llenaba la casa, se metía por las rendijas de las ventanas. No era el miedo a la pobreza, era el miedo a la certeza de la muerte. Javier era un buen piloto, un hombre simple que se había dejado seducir por la plata fácil, pero no era un estratega, no era un asesino, y estaba metido en un juego de berracos donde él era solo una ficha. «Voy a ir», dijo Javier al amanecer, con la voz ronca. «Pero no le voy a pagar, voy a hablar con él, le voy a decir que se calme, que yo le consigo algo, pero que no me puede joder así». «Es un error, Javier, es un error», lloró Soledad. «Es la única vuelta que me queda, mi amor». Él la besó en la frente. Se puso la chaqueta de aviador, la misma que Soledad guardaría durante 8 años en el fondo de un baúl. «Tengo un vuelo programado por el patrón para esta tarde. Tengo que ir a esa pista. Giraldo va a estar esperándome allá. Voy a arreglar esto, por las buenas o por las malas. Esta noche, cuando vuelva, todo esto va a ser solo un mal sueño». Le dio un beso al niño. «Cuídemelo», le dijo a Soledad. Ella lo vio salir por la puerta. Vio cómo se montaba en el Toyota blanco. Sintió el frío de la mañana y supo, con una certeza que le heló los huesos, que su esposo no iba a arreglar nada. Lo estaban mandando directo a la trampa. El teniente Giraldo no quería negociar, quería un chivo expiatorio, quería la ruta, la comisión y la felicitación del patrón por haber encontrado al traidor. Esa fue la última vez que lo vio. Esa noche Javier no regresó, ni la noche siguiente. Al tercer día, 2 hombres de bigote ralo y mirada muerta, que olían a sudor y a cigarrillo barato, tocaron a su puerta. Le dijeron que su esposo había sido un sapo, que se había volado con una mercancía y una comisión, que el patrón estaba muy ofendido, que ella, por el respeto que le tenían, podía quedarse en la casa, pero que no hiciera preguntas, que se olvidara de Javier, el piloto, Mendoza. Soledad entendió. La injusticia se había consumado. El teniente Giraldo había ganado. Y ella, la viuda de un supuesto traidor, acababa de entrar en una lista de espera. Los 2 hombres se fueron. Dejaron el olor a cigarrillo barato flotando en la sala de mármol como una plaga. Soledad se quedó parada en la mitad de la sala durante horas. El niño se despertó en el cochecito, pero ella no lo escuchó. Estaba sorda. La frase «se voló con una mercancía» rebotaba en su cráneo. Era una mentira tan mal armada, tan cínica, que solo podía significar una cosa. Era la verdad oficial. Y contra la verdad oficial del patrón no había apelación. Los días que siguieron fueron una lección de cómo la gente puede desaparecer estando a la vista de todos. El respeto que el patrón le mandaba a decir era, en realidad, una jaula de cristal. La primera en desaparecer fue doña Elvira, la vecina del frente, la que siempre le pedía azúcar. Al día siguiente de la visita de los hombres, Soledad la vio salir a barrer el andén. Sus miradas se cruzaron. Doña Elvira, con una rapidez que Soledad no creía posible para una señora tan gorda, se dio media vuelta y se metió a su casa, cerrando el portón con llave. Fue así con todos. El parche de las otras esposas de los pilotos con las que jugaba cartas los martes dejó de llamarla. Cuando las veía en la panadería, ellas se interesaban de repente por los buñuelos del fondo, dándole la espalda. Soledad, la esposa de Javier el piloto, el berraco que traía regalos de Miami, se había convertido de la noche a la mañana en Soledad, la viuda del sapo.
Era una leprosa. Pero el aislamiento social era solo el comienzo de la escalada. La verdadera presión empezó una semana después, cuando fue al banco a sacar plata para el mercado. Javier, paranoico como todo el que camellaba en ese negocio, tenía varias cuentas. Ella tenía firma autorizada. «Doña Soledad, qué pena con usted», le dijo el gerente, un hombrecito pálido que siempre le sonreía y le ofrecía tinto. Ese día no la miraba a los ojos. «Es que hay un problema con la cuenta. Digamos que está congelada». «¿Congelada? ¿Cómo así que congelada? ¿Es la DIAN? ¿Qué pasó?». La voz de Soledad tembló. «No, señora, no. No es nada oficial». El gerente bajó la voz a un susurro, mirando por encima de su hombro. «Es una orden de arriba. Nos dijeron que cualquier movimiento en las cuentas de don Javier Mendoza teníamos que reportarlo, y que por ahora no se puede tocar nada». Soledad entendió. La casa de Laureles, los carros, la ropa cara, nada era suyo. Todo era un préstamo del patrón, y ahora se lo estaba cobrando. «Que se quede en la casa», le habían dicho. No era una sugerencia, era la definición de su nueva vida. Prisionera en su propia casa, sin amigos y ahora sin un peso. Comenzó a vender sus joyas, anillos, cadenas, el reloj que Javier le trajo de Suiza. Lo hacía a escondidas, yendo a prenderías en el centro, lejos de Laureles, donde nadie la reconociera. Con esa plata compraba la leche del niño. La tensión era un animal vivo que dormía en el cuarto de al lado. Entonces empezó la vigilancia. Era sutil al principio. Un Renault 4 gris, siempre parqueado a media cuadra. A veces un taxi que no recogía a nadie. Pensó que estaba paranoica, que el dolor la estaba enloqueciendo. Hasta que un día el teléfono sonó. «¿Aló?», contestó ella. Silencio. Solo una respiración al otro lado. «¿Aló? ¿Quién es?», insistió. «Cuídese mucho, Soledad», dijo una voz de hombre, y colgó. El terror se le instaló en la nuca. No era una amenaza de muerte. Era peor. Era un recordatorio. «Sabemos dónde estás. No intentes nada». Comenzar a buscar ayuda por medios normales era imposible. Ir a la policía. Se habría reído si no estuviera tan asustada. La policía era Giraldo. La policía eran los hombres que le pagaban al gerente del banco. Ir a la fiscalía era firmar su propia sentencia de muerte. Hablar con un periodista, lo matarían a él y luego a ella. Buscar a los enemigos del patrón, los de Cali la usarían para sacarle la poca información que tuviera y luego la botarían como a una basura para demostrarle a Escobar que ellos también mataban sapos. Estaba sola, absolutamente sola. Su familia estaba en un pueblo de Caldas y no se atrevía a llamarlos. Traerlos a Medellín era meterlos en su misma tumba. El punto sin retorno llegó un martes por la tarde. Se le había acabado la leche para el tetero del niño. El bebé lloraba con hambre. Desesperada, cogió el monedero, dispuesta a caminar las 10 cuadras hasta la tienda de la avenida principal, rezando para que el tipo del Renault 4 no la siguiera. No tuvo que caminar ni media cuadra. Un hombre, que parecía haber salido de la nada, se paró frente a ella. Era joven, vestido con un blue jean y una chaqueta rompevientos a pesar del calor de Medellín. «Buenas tardes, doña Soledad», dijo, con una amabilidad que helaba la sangre. «Qué pena molestarla. ¿Iba de compras?». Soledad se paralizó. Solo a comprar leche para el niño». El hombre sonrió, una sonrisa sin vida. «No se moleste, señora. Es mejor que se devuelva para la casa. Es por su seguridad, ¿entiende? La calle está muy peligrosa. Mucho gadejo suelto». Se acercó un paso más. Olía a colonia barata. «El patrón está muy preocupado por su bienestar. Él aprecia mucho la lealtad y detesta a la gente que habla mucho o que camina mucho». La miró fijamente. «Devuélvase, doña Sole, y no vuelva a salir. Si necesita algo, nosotros le mandamos un domicilio, pero no salga». No fue una amenaza. Fue una orden de reclusión. Esa noche, Soledad tomó la decisión.
Se quedó mirando a su hijo dormir en la cuna. La casa de Laureles no era un refugio, era el pabellón de espera. Eran cabos sueltos. Mientras el patrón estuviera vivo y mientras Giraldo siguiera ascendiendo, ellos eran un recordatorio de una vuelta sucia. Tarde o temprano, alguien decidiría que era más fácil y más limpio borrarlos. La única salida no era pedir ayuda, era desaparecer. Era dejar de ser Soledad Mendoza, la viuda del piloto. Tenía que convertirse en nadie. Tenía que irse a un lugar donde ni el patrón, ni sus enemigos, ni la policía corrupta, ni el hijueputa recuerdo de Javier la pudieran encontrar. Un lugar tan miserable que estuviera por debajo del radar de todos. No esperó al amanecer. Empacó una sola maleta con la ropa del niño, un par de cosas para ella y la última plata que le quedaba de sus aretes de matrimonio. Dejó la casa de lujo, el cochecito, las fotos. Dejó todo lo que la conectaba a Javier. Salió por la puerta de la cocina, cruzó el jardín trasero y saltó la tapia. Caminó por las calles oscuras de Medellín hasta que sus pies sangraron. Al amanecer, en la terminal del sur, compró un tiquete para el bus más barato, uno que iba para las montañas de Antioquia, un viaje de 6 horas hacia la nada. El bus olía a gallinas y a motor recalentado. Soledad se apretó contra la ventana, con el niño dormido en sus brazos, envuelto en la única cobija que había logrado salvar. Cada kilómetro que el bus viejo y destartalado se adentraba en las montañas, sentía que podía respirar un poco más, pero era un aire frío, enrarecido. Dejó atrás las luces de Medellín, el mármol de su casa en Laureles, y la sombra de los hombres que la vigilaban. Se estaba borrando a sí misma kilómetro a kilómetro. El viaje fue una pesadilla de 6 horas que se sintieron como 6 años. Carreteras destapadas, derrumbes, y en cada retén del ejército, Soledad sentía que el corazón se le iba a salir por la boca. Pero los soldados apenas miraban a esa mujer con cara de campesina y un bebé en brazos. Era invisible, justo lo que quería. Se bajó en un caserío que ni siquiera era un pueblo, un cruce de caminos con 2 tiendas y una cantina de donde salía un vallenato a todo volumen. No conocía a nadie. Caminó hasta que las luces de la cantina desaparecieron. Con la plata que le quedaba, le pagó a un campesino con un mulo para que la llevara lo más lejos de la carretera que pudiera. El hombre la miró con lástima, pero no hizo preguntas. En esas montañas, la gente sabía que quien busca esconderse tiene una buena razón. Allá arriba, en el filo de la montaña, hay unos ranchos viejos, le dijo el hombre, señalando la niebla. Eran de unos raspachines, pero la plaga los sacó corriendo. No hay nada, no hay luz, no hay agua, no hay nadie. Perfecto, dijo Soledad. Le dio los últimos billetes. El hombre la ayudó a subir al niño y la maleta al mulo, y caminaron por 2 horas más, subiendo por un sendero que era más un riachuelo de lodo que un camino. La barraca era exactamente como el hombre la describió, un esqueleto de madera podrida en medio de la nada. El viento se colaba por las tablas, pero tenía un techo y estaba a kilómetros de cualquier ser humano. Era el fin del mundo, era su nuevo hogar. Así pasaron 8 años, 8 años de silencio, 8 años de convertirse en un fantasma. El niño Mateo creció sin conocer otro mundo que esa montaña, esos árboles y el miedo que su madre le había inculcado. Mateo, con 8 años, sabía cómo poner trampas para conejos, cómo reconocer las nubes de lluvia y, lo más importante, cómo esconderse en el monte sin hacer un solo ruido al primer sonido de un motor que no fuera el del bus que pasaba a lo lejos una vez al día. Soledad dejó de ser Soledad. Se convirtió en una sombra. El camello era brutal. Cultivaba unas pocas yucas, lavaba la ropa en el riachuelo y remendaba las tablas podridas de la barraca con los restos de las otras que se habían caído. Hablaba poco y solo con su hijo.
La casa de Laureles era un sueño febril. Javier era un fantasma que a veces se le aparecía en los delirios de hambre. El patrón era una leyenda, una historia de terror que a veces escuchaba en una radio de pilas que apenas sintonizaba. Cuando Pablo Escobar cayó, abatido en un tejado de Medellín, Soledad escuchó la noticia en esa radio. Durante un día entero pensó en regresar. Pensó que la maldición se había roto, pero luego escuchó los nombres de los que tomaban el poder, los Pepes, los de Cali, y entendió que nada había cambiado. Solo eran nuevos dueños para los mismos odios. Y Giraldo seguro seguía ahí, ahora con un uniforme más limpio. Se quedó. El miedo era un ancla más fuerte que la esperanza. Y así llegó ese día. Era una mañana gris, húmeda. Mateo, ya un hombrecito ágil, había salido a revisar sus trampas, río abajo. Soledad estaba sola en la barraca, como casi siempre. La lluvia de la noche anterior había dejado el piso más blando de lo normal. Había una tabla en la esquina, cerca del fogón de leña improvisado, que siempre cojeaba. La molestaba. Se agachó para tratar de asegurarla con una piedra, poniendo todo su peso sobre ella. Fue entonces cuando el pasado, enterrado bajo 8 años de tierra, lodo y silencio, decidió reclamarla. La madera podrida del piso se dio con un crujido sordo. El grito se le ahogó en la garganta mientras su pierna derecha desaparecía hasta la rodilla en un agujero de astillas, lodo y oscuridad. El olor a encierro, a tierra húmeda que no había visto el sol en décadas, subió de golpe. Estaba sola, aterrada. El dolor agudo en la espinilla le sacó las lágrimas. «¡Ay, Dios mío! ¡Ayúdeme!», susurró. Aló la pierna con fuerza, sintiendo el barro frío y las astillas rasgándole la piel. Cuando logró sacar la pierna, se quedó jadeando, mirando el hueco, y fue entonces, entre el barro que escurría de su rodilla, que sus dedos, que habían tocado la tierra por 8 años, rozaron algo que no era tierra, algo duro, frío y perfectamente rectangular, metal. La conexión estaba hecha. El flashback había terminado. El pasado y el presente se estrellaron en ese piso podrido. El suelo le acababa de revelar el libro de contabilidad. ¿Te das cuenta del poder de esta historia? Cómo el destino o la maldición de Escobar encuentra a alguien incluso en el fin del mundo. Si quieres saber qué hará Soledad con esta verdad que quema, suscríbete a nuestro canal ahora mismo. No querrás perderte ni un segundo de lo que viene. Soledad no se movió durante casi 1 hora. Se quedó allí, arrodillada en el piso de tierra húmeda, con la pierna embarrada y el libro de contabilidad abierto sobre el regazo. El nombre Tenté Giraldo, escrito con esa caligrafía pulcra, le bailaba delante de los ojos. 8 años. 8 años, escondiéndose como una rata, criando a su hijo en la más absoluta miseria, llorando a un hombre que creía un traidor, cuando el verdadero malparido estaba libre, seguramente con un uniforme limpio, ascendido a un puesto de poder, y con los bolsillos llenos por la sangre de Javier. El frío de la montaña, ese que siempre le calaba los huesos, desapareció. En su lugar, sintió un fuego que le nació en el estómago, un fuego que le secó las lágrimas y le endureció la cara. El miedo que la había mantenido prisionera durante casi 1 década se transformó, se convirtió en rabia, se convirtió en una berraquera fría y paciente. Pablo Escobar, desde la tumba, le había entregado el arma más poderosa que tuvo. Ese libro no era solo la prueba de la inocencia de Javier, era un testamento, era el mapa de todos los torcidos, de todos los sapos que habían jugado a 2 bandos, de todos los tombos que se habían vendido, y ahora ella lo tenía. Durante 2 días y 2 noches, Soledad no durmió. A la luz de una vela, con Mateo durmiendo a su lado, pasó cada página. Memorizó nombres, fechas, cifras. Vio cómo el nombre de Giraldo no aparecía solo una vez, aparecía docenas de veces. Bonificación Información Cali, Protección Laboratorio Envigado,
Liquidación. Javier no había sido la única vuelta sucia de ese teniente. Giraldo no era un simple policía corrupto. Había sido un socio estratégico del cartel. Un socio que, evidentemente, había traicionado a su propio socio, el patrón, y que ahora, con Escobar muerto y enterrado, se debía creer intocable. Al tercer día, tomó la decisión que la premisa original de su vida le había exigido. No iba a quemar el libro, no iba a volver a enterrarlo. Enterrarlo era enterrar a Javier por segunda vez, y esta vez ella sería la cómplice. «Mateo», le dijo a su hijo, que la miraba con esos ojos serios de niño criado en el monte. «Nos vamos para la ciudad». Mateo nunca había visto la ciudad. «Vamos a buscar a un señor», mintió ella, «un amigo de su papá. Él nos va a ayudar». Empacó el libro, envolviéndolo con cuidado en el mismo plástico negro que lo había protegido por años. Se lo amarró a la cintura, bajo la ropa ancha. Cogió la mano de su hijo y abandonó la barraca sin mirar atrás. El viaje a Medellín fue un descenso al infierno del que había huido. El ruido de los carros, las chicharras, la multitud. Era una extraña en su propia ciudad. Pero la soledad que caminaba ahora por las calles del centro no era la misma víctima que había huido 8 años atrás. Caminaba con un propósito que le enderezaba la espalda, un propósito que pesaba en su cintura. No fue a la policía, no fue a la prensa. Sabía que eso era un suicidio rápido. Tenía que ir más arriba o más abajo. Tenía que encontrar al nuevo poder. En los tiempos de Escobar, todos sabían quién mandaba. Ahora la cosa era más confusa, más gris. Pero en el bajo mundo, los nombres se sabían. Y había un nombre que sonaba con un respeto frío. Un hombre que había sido de la vieja guardia del patrón, pero que había jugado sus cartas con inteligencia durante la guerra. Un tipo que manejaba un perfil bajo, pero que ahora desde su oficina de ganadería y fomento, en Envigado, movía los hilos de la ciudad. Don Elías. Llegar a él era imposible. Soledad pasó 2 días durmiendo con Mateo en un albergue de la iglesia, estudiando cómo funcionaba la ciudad. No tenía plata, no tenía contactos, solo tenía el libro. Al tercer día se paró frente al edificio de ganadería y fomento. Un edificio moderno de vidrios oscuros, custodiado por 2 tipos con guayabera que no disimulaban los bultos bajo el brazo. «Buenas», dijo Soledad al portero. «Necesito hablar con don Elías». El hombre ni la miró. «El doctor Elías está en reunión. Váyase. Dígale que vengo de parte de Pablo Escobar». Eso hizo que el portero levantara la cabeza. La miró con una mezcla de burla y fastidio. «El patrón está muerto, señora. ¿Está loca? ¿O es que es prepago?» «Dígale», insistió Soledad, con una voz que no reconoció, una voz dura como el metal de la caja que había desenterrado, «que tengo el libro de contabilidad personal de él, el que se perdió en Nápoles, y que el nombre del teniente Giraldo está en la página 42. El portero perdió el color. Sin decir una palabra, descolgó el citófono. 10 minutos después, Soledad estaba en una oficina en el último piso. Olía a cuero fino y a café recién hecho. Don Elías era un hombre de unos 60 años, de pelo canoso y manos cuidadas. Parecía un abuelo si no fuera por los ojos fríos, quietos, sin fondo, que la escanearon de arriba a abajo. «Usted es muy atrevida, señora», dijo don Elías con un acento paisa suave, casi amable. «O muy pendeja, venir aquí a hablar del difunto y a nombrar a ese malparido de Giraldo, que ahora es coronel». «Mire usted mismo», dijo Soledad. Desamarró el libro de su cintura y lo puso suavemente sobre el escritorio de caoba. El silencio en la oficina se volvió pesado. Don Elías se puso unos lentes de lectura. Abrió el libro. Sus dedos, con un anillo de oro grueso, pasaron las páginas. No mostró sorpresa, no mostró rabia, no mostró nada. Era un jugador de póker. Pasó las páginas durante 20 minutos. Soledad no se movió.
Mateo se escondía detrás de sus piernas, aterrado por el lujo silencioso. Finalmente, don Elías cerró el libro, se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo de seda. «Giraldo», dijo, casi para sí mismo. Ese gonorrea siempre fue un sapo ambicioso. Se creyó más vivo que el patrón, y ahora es coronel, jefe de la Dijín en Antioquia. ¡Qué ironía! Miró a Soledad. El patrón era un berraco, pero era desordenado. Dejó muchos cabos sueltos regados. Y este libro es la lista de todos ellos. Se reclinó en su silla de cuero, juntando las yemas de los dedos. Usted me trae un problema muy berraco, Soledad, pero también me trae una oportunidad. Yo no quiero plata, don Elías, dijo Soledad, la voz temblando por primera vez. Yo quiero que ese tombo pague por lo que le hizo a mi esposo. Don Elías sonrió, una sonrisa que no le llegó a los ojos. Justicia. Qué palabra tan peligrosa. La justicia, mija, la manejamos nosotros. Cogió el teléfono. Albeiro, tráigame a la señora y al niño un sancocho de la esquina y búsqueles un apartamento en Belén, que queden cómodos. Colgó. Usted me deja este libro a mí, Soledad. Usted se va a callar esa jeta, no va a hablar con nadie. A cambio, yo me encargo de su problema. El coronel Giraldo ya estaba estorbando mucho. Se creció demasiado ese gadejo. Se le olvidó quiénes son los amigos. El plan había comenzado. No era un plan de balas ni de bombas. Era un plan frío, calculado. Don Elías ahora tenía el mapa. Y la primera pieza que iba a mover era la del coronel. El coronel Ricardo Giraldo, jefe de la Dijín de Antioquia, estaba en la cima del mundo, o al menos en la cima de Medellín. Su oficina era la que había sido del antiguo comandante del F2, un hombre que Giraldo mismo había ayudado a jubilar. Tenía vista a la ciudad, un escritorio de madera importada y un minibar que siempre estaba lleno de Chivas Regal 18 años. Giraldo había sobrevivido a Escobar, había sobrevivido a la guerra con Cali y había sobrevivido a las purgas internas de la policía. Se sentía intocable. Era un berraco. Se había camellado su ascenso soborno a soborno, traición a traición. Y lo de Javier el piloto Mendoza, hacía 8 años, había sido la vuelta maestra. Una jugada limpia. Se quitó de encima a un piloto que se estaba volviendo problemático. Le echó el muerto, literalmente, al patrón, cobró la recompensa y se quedó con la ruta. La red comenzó a cerrarse un martes, y no lo hizo con el estruendo de una explosión, sino con el silencio de un teléfono que no sonaba. Giraldo estaba esperando una llamada de uno de sus socios, un empresario que le lavaba la plata de las bonificaciones en constructoras Fachada. La llamada no entró. Extrañado, Giraldo llamó a la oficina del tipo. «Doctor Giraldo, qué pena», le dijo la secretaria, con una voz nerviosa que Giraldo no le conocía. «El doctor Uribe tuvo que salir del país, de urgencia. Parece que un problema familiar». «¿Del país? ¿Sin avisarme? ¿Y la vuelta de esta semana?» Giraldo sintió la primera punzada de irritación. «No sé, coronel. Dejó dicho que el negocio se enfriaba, que muchas gracias por todo». Colgó. «Gadejo malparido», pensó Giraldo. Perder a ese socio era un hueco de 100 millones de pesos al mes. 2 días después, el golpe vino desde adentro. Su conductor personal, un subintendente al que Giraldo le confiaba la vida y los recados sucios, le pidió la baja. ¿Qué, Berrío? ¿Usted se enloqueció? ¿Pedir la baja ahora que lo voy a ascender? Berrío estaba pálido, sudando frío en la oficina helada del coronel. «Mi coronel, con todo respeto, es mi mamá. Está muy enferma en la costa. Me tengo que ir. Renuncio». «¿Renuncia? Usted sabe todo lo que yo he hecho por usted, sapo. ¿Sabe dónde está enterrado?» «No me diga nada, mi coronel». Berrío casi gritó aterrado. «Yo no sé nada. Yo nunca trabajé con usted. Yo me voy hoy mismo. Por favor, déjeme ir». Giraldo lo vio salir casi corriendo. No era la madre, era miedo. Alguien había asustado a Berrío. Pero, ¿quién? ¿Quién tenía el poder de asustar a la mano derecha del jefe de la Dijín? La paranoia es un ácido. Empieza con una gota.
Esa noche, Giraldo no durmió bien. Miraba a su esposa y se preguntaba si ella sabía algo. Miraba a los escoltas que le asignaba el comando y se preguntaba si lo estaban cuidando o vigilando. El fin de semana, la red se hizo visible. Tenía una invitación a una fiesta en el club campestre, en la finca de un político al que Giraldo le había guardado un par de investigaciones. Eran del mismo parche. Cuando llegó en su camioneta blindada, el portero del club, que siempre lo saludaba por su nombre, lo detuvo. «Coronel, buenas noches. Qué pena, pero usted no está en la lista». «¿Que no estoy en qué lista, pendejo? Yo soy amigo del doctor Arango. Llámelo». «Él no está, coronel. Y la orden es que usted no está en la lista de invitados». Giraldo sintió la sangre subirle a la cara, humillado, frente a sus propios hombres. Se tuvo que devolver, escuchando el radio del portero susurrar mientras se iba. Estaba aislado. Sus socios financieros se habían esfumado. Su hombre de confianza había huido. Sus conexiones sociales le estaban cerrando la puerta en la cara. Don Elías, desde su oficina en Envigado, no había hecho una sola llamada amenazante. Solo había usado el libro de Escobar para llamar a los otros nombres que aparecían allí. Al empresario le dijo: «Vio que su nombre está aquí, al lado del de Giraldo. Sabe qué feo que la Fiscalía Nueva vea esto. Yo le aconsejo que se tome unas vacaciones largas, lejos». Al político le dijo: «Doctor, ¿usted se acuerda de la vuelta de la importación de licores? Vea, qué memoria la del patrón. Quédese quieto y dígale a sus amigos que Giraldo huele feo». El coronel estaba en su oficina, bebiendo chivas directamente de la botella, cuando su secretaria entró. Era una señora entrada en años, eficiente, invisible. «Coronel, le llegó esto, lo trajo un mensajero». Era una caja pequeña, envuelta en papel de regalo barato. No había tarjeta. Giraldo la miró con sospecha. ¿No la revisó? ¿Y si es una bomba? «Es muy liviana para ser una bomba, doctor», dijo ella. Él rasgó el papel. Dentro, sobre un lecho de algodón, había una avioneta de juguete. Una de esas que arman los niños, pequeña, de madera balsa. Giraldo se quedó sin aire. La secretaria, antes de cerrar la puerta, se detuvo. «Ah, coronel», llamó un señor. No quiso dar el nombre. Dijo que le diera un recado. Que qué buena memoria tenía usted, que si todavía se acordaba del piloto. La secretaria cerró la puerta. Giraldo miró la avioneta de juguete. La levantó con mano temblorosa. Era idéntica a las que Javier Mendoza solía colgar del espejo de su carro. El ácido de la paranoia lo estaba consumiendo. Se dio cuenta, con un terror helado, que no lo iban a matar. No todavía. Lo iban a enloquecer primero. Se dio cuenta de que el pasado, el hijueputa pasado que él mismo había enterrado, tenía un nuevo dueño. Y ese dueño ahora venía por él. La avioneta de madera balsa era una burla grotesca sobre el escritorio de caoba. El coronel Ricardo Giraldo la miraba como si fuera una serpiente a punto de morderlo. Llevaba 2 días encerrado en su oficina, bebiendo Chivas 18 como si fuera agua. El silencio se había vuelto ensordecedor. Sus teléfonos, que antes no paraban de sonar con pedidos de favores, vueltas y negocios, estaban muertos. Llamó a sus contactos en la fiscalía, al político del club campestre, al general en Bogotá. Nada. O no contestaban, o una secretaria con voz aburrida le decía que el doctor está en una junta que se va a demorar todo el día. Lo habían borrado. En menos de una semana, el intocable coronel Giraldo se había convertido en un apestado. Su paranoia era un animal con garras que le desgarraba el estómago. ¿Cómo? ¿Cómo lo habían hecho? Sabía que tenía que ser don Elías. Era el único berraco que quedaba con el poder de mover tantos hilos. Pero, ¿por qué? Giraldo siempre había sido respetuoso. Había dejado que los negocios de Elías fluyeran, a cambio de una bonificación mensual que llegaba sin falta. Creía que tenían un pacto de caballeros, pero la avioneta, el piloto, eso no era de Elías. Eso era
Eso era de hacía 8 años. Era un fantasma. El teléfono rojo de su escritorio, la línea privada que usaba para las vueltas realmente sucias, sonó. El sonido fue tan abrupto que Giraldo casi se cae de la silla. Descolgó. ¿Aló? Coronel Giraldo. Qué pena molestarlo a estas horas. La voz era tranquila, educada. Era Albeiro, el hombre de confianza, la sombra de don Elías. Albeiro, ¿qué pasa? ¿Don Elías sabe lo que me está pasando? Me están jodiendo, Albeiro. Me están cerrando todas las puertas. Giraldo trataba de sonar furioso, pero solo sonaba desesperado. Sí, coronel, el don está enterado, y por eso mismo lo llamo, dijo Albeiro con esa calma aterradora. Don Elías dice que él no tiene ningún problema con usted, que sus negocios son sus negocios. Giraldo sintió un alivio momentáneo. Ah, bueno. Entonces, ¿quién es el malparido que... El problema, coronel, lo interrumpió Albeiro, es que usted tiene un cabo suelto, un problema viejo, una deuda moral, digamos. Giraldo se heló. ¿Deuda moral? ¿De qué habla? Don Elías dice que él no se mete en problemas personales, que a él no le gustan los sapos, pero tampoco le gusta la gente que deja regueros. Y usted dejó un reguero hace 8 años, una viuda. La avioneta de madera pareció crecer sobre el escritorio. ¿La mujer de Mendoza? Vea pues que sí tiene buena memoria, coronel. La voz de Albeiro sonó casi divertida. La señora quiere hablar con usted. Arreglar las cosas como cristianos. Don Elías le pide el favor de que la escuche. Él cree que la gente debe tener la oportunidad de pedir perdón. ¿Perdón? ¿Esa gadeja qué? ¿Dónde está? ¿Qué quiere? ¿Plata? Giraldo estaba hiperventilando. Ella no quiere plata, coronel. Quiere paz. Está en la iglesia de San Judas, en Belén. Lo está esperando. ¿Ahora? ¿En una iglesia? Es el mejor lugar para arreglar las cuentas con Dios, ¿no cree? Don Elías le sugiere que vaya solo, sin escoltas, sin su uniforme y sin fierros, como un ciudadano de bien. La señora está muy asustada, no le vaya a hacer nada. La línea quedó muerta. Era una trampa. Claro que era una hijueputa trampa. Lo iban a quebrar en esa iglesia. Pero, ¿qué opción tenía? Si no iba, le estaba diciendo a don Elías que era culpable y que le tenía miedo. Si no iba, Albeiro mismo mandaría a sus muchachos a arreglar el reguero del coronel, y esa sí sería una vuelta sin regreso. Se quitó el uniforme. Se sintió desnudo. Se puso una camisa de civil, unos pantalones que le quedaban anchos. Se miró al espejo. Ya no era el coronel. Era un gadejo sudoroso. Condujo su carro particular, temblando. La iglesia de San Judas estaba casi vacía. Un par de viejitas rezando el rosario. El olor a incienso y a cera vieja. La vio. Estaba sentada en la segunda banca, de espaldas a él, mirando el altar. No se parecía en nada a la mujer que recordaba. La soledad de Laureles había sido suave, bonita. Esta mujer era puro hueso y cuero, endurecida por el sol y algo más. Se acercó. Los pasos resonaron en el silencio de la iglesia. «Soledad», dijo él. Su voz fue un graznido. Ella se volteó. Los ojos. Dios mío, los ojos. No había miedo, no había odio, no había nada. Eran 2 pozos negros y vacíos. «Coronel Giraldo», dijo ella sin levantarse. «Usted, ¿qué es esto, Soledad? ¿Qué está haciendo?» Giraldo miraba frenéticamente hacia la puerta, esperando ver a los sicarios. «Hace 8 años, usted le dijo a mi esposo que era un sapo». La voz de Soledad era baja, pero cortaba como un cuchillo. Lo citó en la pista del Chocó. «Yo no sé de qué me habla», empezó Giraldo. «No mienta. No aquí», dijo ella, señalando el Cristo crucificado que colgaba sobre el altar. «Tengo el libro del patrón». Giraldo sintió que las rodillas le fallaban. El libro, el hijueputa libro de contabilidad. El mito, era verdad. «Lo encontré debajo de mi piso», continuó Soledad como si le leyera la mente. «Enterrado. Dios quiso que lo encontrara, y su nombre está ahí. Pago final, liquidación por información. Recibe, Tente, Giraldo». Giraldo se apoyó en la banca. El aire le faltaba. ¿Qué quiere? ¿Plata?
¿Quiere que la saque del país? ¿Qué quiere don Elías? Don Elías no quiere nada. Él solo me hizo el favor de limpiar el camino para que usted y yo pudiéramos hablar, dijo Soledad. Yo solo quiero una cosa. Lo que sea, jadeó Giraldo. Quiero que se arrodille. Giraldo la miró. Pensó que había oído mal. ¿Qué? Aquí, frente al altar. Y quiero que le pida perdón. ¿Perdón? Soledad, no me joda. Esto es ridículo. Arrodíllese, coronel. Giraldo miró hacia la puerta. Ahora lo veía. Albeiro parado en la sombra del confesionario, observando en silencio. No estaba armado, no lo necesitaba. Su presencia era la sentencia. Esta era la lección, la humillación final. Las piernas de Ricardo Giraldo, el berraco jefe de la Dijín, temblaron. Lentamente, sintiendo cómo su columna vertebral se disolvía, dobló las rodillas. El frío de la baldosa de mármol le subió por los pantalones. Se arrodilló. Ahora, dijo Soledad, poniéndose de pie y parándose frente a él. Dígalo. Giraldo la miró con lágrimas de pura rabia y terror corriendo por sus mejillas. Soledad, yo le pido perdón. No a mí, a él, dijo ella señalando al Cristo. Pídale perdón a Dios por haber matado a un hombre inocente, por haberme robado a mi esposo, por haber acusado a Javier de traidor cuando el sapo era usted. Giraldo cerró los ojos. Estaba roto. El coronel había muerto allí, arrodillado en esa iglesia. Perdóneme, susurró la voz quebrada. Perdóneme, por Javier, por acusarlo, por todo. Yo era el sapo. Soledad lo miró arrodillado, un hombre patético y destruido. No sintió satisfacción, no sintió alegría, solo sintió el peso de 8 años levantándose de sus hombros. Que Dios lo perdone, dijo, porque don Elías seguro no lo va a hacer. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, sin mirar atrás. Giraldo se quedó allí, arrodillado en el piso frío, solo. Había cumplido con la lección, pero la clase apenas estaba por terminar. El coronel Ricardo Giraldo salió de la iglesia de San Judas como un sonámbulo. El aire fresco de la noche en Medellín, que siempre le había sabido a poder, ahora le olía a tierra de tumba. En la sombra del atrio, Albeiro, el hombre de don Elías, seguía parado. No lo miró, solo encendió un cigarrillo. El punto rojo del cigarrillo fue una señal. No era una amenaza de muerte, era un despido, era un «ya usted no existe para nosotros». Giraldo condujo hasta su apartamento de lujo en el poblado. Subió por el ascensor privado. Cuando entró, su esposa lo estaba esperando, vestida para una fiesta. «Ricardo, ¿dónde carajos estabas? El senador Arango nos está esperando hace 1 hora. Y tú... hueles a iglesia. ¿Qué te pasa? Estás pálido como un muerto». Giraldo la miró. Vio las joyas, el vestido caro, la vida que él había construido sobre la tumba de Javier Mendoza. «Se acabó», murmuró él, aflojándose la corbata de civil. «¿Qué se acabó? ¿Te enloqueciste? ¿El trago te pegó antes de tiempo?», dijo ella, irritada. «Todo, se acabó todo», gritó él con una voz que se quebró en un sollozo de terror. «El libro, encontraron el hijueputa libro del patrón». Su esposa no entendió, no en ese momento, pero lo entendería a las 6 de la mañana del día siguiente, cuando el CTI y un grupo de asuntos internos, enviados directamente desde Bogotá, tumbaron la puerta de su apartamento. La llamada que Giraldo recibió a las 5 de la mañana, la que lo despertó de un sueño febril de 2 horas, no fue de un socio. Fue de su superior, un general en Bogotá. «Giraldo», ladró el general sin saludo, «¿usted es mucho malparido o mucho pendejo?» «Mi general, yo...» «¿Qué sucede?», balbuceó Giraldo. «Sucede que me acaba de llegar un anónimo, a mí, al procurador, y creo que hasta a la embajada gringa. ¿Sabe qué es? Una fotocopia, una página de un libro de contabilidad. Y adivine qué gadejo aparece recibiendo bonificación por información. ¿Usted, teniente Giraldo?» «Mi general, eso es un montaje, es una calumnia». Giraldo trataba de recuperar el control, pero temblaba. «¿Un montaje?», se rió el general, una risa seca.
mortal. El problema, Giraldo, no es la fotocopia. El problema es el mensaje que venía con ella. Decía, tenemos el libro completo. Hay más generales, senadores y doctores. Si no limpian la casa, la quemamos entera. ¿Sabe qué significa eso, coronel? Que usted es el hijueputa fusible. Lo vamos a fundir para que el resto del edificio no se prenda. Pero mi general, mi lealtad. Usted no tiene lealtad, Giraldo. Usted es un sapo que se vendió al patrón. Y ahora sus nuevos dueños nos están cobrando. Queda usted suspendido. Entregue su arma, su placa y quédese quieto en su casa. Un comando del CTI va a recogerlo. Y rece, Giraldo, rece para que no lo mandemos a la picota, o para que los amigos de don Elías no lo encuentren primero. Clic. La caída fue un espectáculo, fue absoluta. El hombre que había sobrevivido a Escobar no sobrevivió al libro de Escobar. Los mismos hombres que él comandaba ahora allanaban su oficina, volteando sus cajones, felices de destrozar al berraco que los había humillado por años. Berrío, su antiguo conductor, reapareció mágicamente y fue el primer testigo de la fiscalía. Contó con lujo de detalles las vueltas del coronel, los sobornos, las rutas, e incluso insinuó la desaparición de un piloto hacía 8 años. Don Elías le había garantizado inmunidad total. Sus cuentas bancarias, esas que tenía en Panamá y en Miami, fueron congeladas. Los políticos que antes lo invitaban al club campestre ahora salían en las noticias condenando la manzana podrida de la institución. Su esposa lo abandonó a la semana. Se llevó las joyas, el Mercedes, y le dejó el apartamento embargado. En menos de 2 meses, Ricardo Giraldo fue destituido con deshonor. Perdió su rango, su uniforme, su pensión y su nombre. Pero don Elías no lo tocó. No mandó a Albeiro a quebrarlo. Eso habría sido un favor. Lo dejó vivo, lo dejó arruinado, paranoico y sobre todo consciente. Sabía que don Elías tenía el libro completo, guardado en una caja fuerte en Envigado. Sabía que en cualquier momento, si hablaba más de la cuenta, podía aparecer otra fotocopia. O peor, un sicario. La ruina completa no es la muerte, es el miedo perpetuo. El ex coronel Giraldo terminó alquilado en un inquilinato en Manrique, en el nororiente de la ciudad, el mismo barrio del que había salido jurando nunca volver. Su único ingreso era una pequeña pensión de invalidez que un abogado torcido le sacó por estrés postraumático. El espíritu del berraco estaba desmoronado. Lo veían en las cantinas de la esquina gastando lo poco que tenía en aguardiente. Se volvió flaco, barbudo, con la mirada perdida. Hablaba solo, discutiendo con fantasmas. Yo no fui el único. Había más. Políticos, ellos también comieron, le gritaba a la rocola. Fue esa gadeja, la viuda, ella me jodió, ella y el hijueputa libro del barraco. El suelo de esa barraca miserable, el lodo que Soledad había removido, había desatado una justicia diferida. El libro de Escobar era una mina quiebrapatas enterrada. Giraldo había sido el primero en pisarla. Su vida, su reputación y su espíritu se habían desmoronado de forma tan definitiva que ya nadie recordaba al temido coronel. Solo veían al borracho loco que le gritaba al fantasma de un piloto. La noticia de la caída del coronel Giraldo no salió en primera plana. No hubo titulares celebrando la captura de un corrupto. La prensa, prudente, apenas reportó una suspensión disciplinaria por irregularidades administrativas. Pero en las calles, en el bajo mundo, la historia era otra. La historia real se contaba en susurros en las cantinas del centro y en las oficinas de los duros. Y la historia era mucho más berraca. Se decía que a Giraldo, el tombo intocable, el sapo que había jugado para todos los bandos, lo había secado un fantasma. Lo borraron sin un solo fierro, murmuraba un traqueto en una mesa del Versalles. ¿Cómo así?, preguntaba el otro. Le aplicaron la psicología, parcero. Lo dejaron vivo, pero lo mataron por dentro. Rápidamente,
La vuelta se conectó con el único hombre que podía hacer un camello tan limpio, Don Elías. El poder de Don Elías creció esa semana más que en los últimos 5 años. Había demostrado algo que ni el mismísimo patrón, con todo su billete y sus bombas, había entendido: que el silencio asusta más que la pólvora, que la información correcta, el secreto preciso, vale más que 1000 sicarios. Don Elías no tuvo que mover un dedo. Solo tuvo que usar el regalo que esa mujer, salida de la nada, le trajo de una barraca inmunda: el libro. En su oficina en Envigado, mientras Giraldo empezaba su descenso al infierno del aguardiente en Manrique, Don Elías sostenía el libro de contabilidad. Lo olía. Todavía tenía un vago aroma a tierra húmeda, a encierro, a lodo. El legado de Escobar no eran las fincas, ni la plata escondida, ni los hipopótamos. Eran esos nombres, escritos con caligrafía perfecta. Giraldo era solo una página. Quedaban 200 más. Senadores, generales, empresarios que ahora se daban golpes de pecho hablando de la Nueva Colombia. Don Elías los tenía a todos cogidos. El libro que Soledad encontró en ese piso podrido era la verdadera escritura de propiedad de Medellín. Y ahora él era el dueño. Su reputación quedó sellada. Era el nuevo patrón. Un patrón que no necesitaba gritar. Un patrón al que todos obedecerían, por miedo a que sus propios nombres salieran de esas páginas podridas. Y Soledad no volvió a la montaña. Don Elías cumplió su palabra. Le dio un apartamento sencillo, limpio, en un edificio sin nombre en Belén. Le consiguió un cupo a Mateo en un buen colegio. Le dio una cédula nueva y una mensualidad que llegaba puntual el 1 de cada mes. Ella era libre, pero era una libertad extraña. Había pasado 8 años huyendo del fantasma de Escobar, solo para terminar bajo la protección del hombre que ahora manejaba su herencia. Había vengado a Javier, sí. Había limpiado su nombre, al menos para ella misma, pero había cambiado una jaula de barro por una de cemento invisible. A veces, por las noches, Soledad miraba a Mateo dormir. El niño ya no hablaba de trampas para conejos. Ahora hablaba de fútbol y de matemáticas. Era la vida que Javier habría querido para él. Pero ella, cuando cerraba los ojos, no soñaba con laureles. Soñaba con el olor a tierra húmeda. Soñaba con el momento en que el piso cedió. El momento en que el hijueputa libro la encontró. El patrón murió en un tejado. Pero su poder, sus secretos, quedaron enterrados bajo los pies de los desesperados. Soledad buscaba justicia y encontró un arma. Don Elías buscaba poder y encontró el testamento. Y Giraldo, el malparido que se creyó el más berraco de todos, aprendió que en esta tierra la única deuda que siempre se paga es la traición. El suelo de Antioquia guarda muchas caletas, pero ninguna tan peligrosa como la memoria. Esta historia, nacida del barro y la traición, llegó a su fin. Si sentiste el frío de esa barraca y la tensión de cada página de ese libro, suscríbete a nuestro canal. Queremos saber tu opinión. ¿Hizo bien Soledad en entregar el libro? Cuéntanos desde qué ciudad o país estás viendo esta vuelta. Tu apoyo es lo que nos permite seguir desenterrando estas historias.